Como ya lo hemos hecho con otros conceptos, vamos a ir relacionando cosas. Hemos visto bases, hemos visto transformaciones lineales, hemos visto matriz de una transformación lineal para lo que ocupamos una base y también podemos hacer cambios de base. Depende de las condiciones, podría ser que el espacio en el que estemos trabajando, realizando alguna operación, alguna investigación, sea un espacio muy pequeño, entonces se puede trasladar ese espacio a un espacio que sea más cómodo y entonces se hace un cambio de base de lo que haría la transformación. Para visualizar, para trabajar algo que sea peligroso, entonces se pueden hacer cambios de base. Entonces nos llevamos un problema que está en unas coordenadas, nos lo llevamos para otras. Entonces, aquí vamos a tener como en todo este capítulo, una transformación lineal T de un espacio vectorial V a un espacio vectorial W. Y vamos a suponer que tenemos la matriz de esta transformación usando una base 1 y una base 2. B sub 1, una base del espacio V, B sub 2, una base del espacio W. Y vamos a calcular, ya sea porque nos piden, porque necesitamos, porque queremos, la matriz de esta transformación T, nada más que vamos a cambiar la base del espacio W. Entonces, teniendo como inicio, ¿verdad?, la matriz de la B1 a la B2, vamos a cambiar a la base 3 para el espacio final, para el espacio W. Mantenemos la base del espacio V, mantenemos a B1. Vamos a hacer varios casos. En este vamos a cambiar la base del espacio W, en otro caso vamos a cambiar la base del espacio V, en otro vamos a cambiar ambas bases y procedamos con este. Entonces, cuando nos dan la matriz, esta con T, esta de T con B1 y B2, entonces lo que nos está diciendo eso es que la base 1 corresponde al espacio V y la base 2 corresponde al espacio W. Entonces, es útil ir representando lo que tenemos. Entonces, lo que vamos a hacer es cambiar la base del final. Pero cuando cambiamos la base del final, el espacio del final sigue siendo el mismo. Entonces, empieza en V, la transformación hace algo y nos da un resultado en W. Y ese W tiene que ser el mismo. Entonces, ya hemos visto la transformación identidad que no le cambia al vector, no hace cambio alguno, sino que nos deja exactamente el mismo resultado. Ahora entonces, vamos a ir del espacio W al espacio W a través de la transformación identidad. Con esto no estaríamos haciéndole un cambio. Sin embargo, el cambio lo hacemos en las bases. Vamos a tener de la base 1 a la base 2, era lo que teníamos. Entonces, lo nuevo es que ya no terminemos en W con la base 2, sino que terminemos en W, pero con la base 3. Entonces, este esquema nos representa lo que estaríamos haciendo. Empezamos del espacio V con la base 1, entonces la transformación viene, hace algo con el vector, obtiene un elemento que está en W, lo expresamos en la base 2 y luego la identidad de W viene y toma ese elemento y lo deja exactamente igual en W, nada más que lo expresamos en la base 3. Entonces, con esto estaríamos haciendo un cambio de la base 1 a la base 3 a todos los elementos que están en V y que van a dar hasta W. Ahora, esto es una composición de transformaciones lineales. Entonces vamos a tener que la matriz, esta que estamos buscando, la de T, con B1 al inicio y B3 al final, va a ser lo mismo que esta composición de transformaciones que están en el esquema. Vamos a tener entonces que esto es, ya vimos composición de transformaciones, entonces esto sería la matriz
de la transformación, que es la composición sigue siendo una transformación, y aquí entonces sería la composición de la identidad con la transformación T. Ahora, como queremos ir de B1 hasta B3, entonces las bases que usamos en la matriz son B1 para el V y B3 para el W, no el B2 que estaría ahí a medio camino. Ahora, sabemos también de la composición de transformaciones, que esta composición es el producto de estas dos matrices. Vamos aquí a multiplicar la matriz de la identidad, que sería la matriz de cambio de base, y aquí vean en el esquema que la identidad va de W a W usando la base 2 al inicio y la base 3 al final. Entonces la matriz tendría estas dos bases en ese orden. Ahora esto lo multiplicamos por la matriz de la transformación T y obsérvelo en el esquema. T va de V a W con B1 al inicio y B2 al final. Entonces, esto nos daría entonces, este producto de matrices nos daría el cambio de base, que estaríamos cambiando la base 2 al final por la base 3. Esta matriz, la matriz de la identidad de B2 a B3, esta es una matriz que tiene nombre, se llama matriz de cambio de base o matriz de transición. Entonces, de cualquiera de las dos formas, podemos encontrarla en algunos lugares, va a estar como matriz de transición. Entonces, por lo general, nosotros le vamos a decir matriz de cambio de base. Veamos un ejemplo de lo que se trata la matriz de cambio de base. Con una base BB sub 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, menos 1, 0, 0, 1, una base de R3, esta B2, con 0, menos 1, 1, 1, 0, menos 1, 1, 0, 1, las dos son bases de R3. Entonces, vamos a calcular la matriz de cambio de la base B1 a la B2. Entonces, lo que vamos a hacer es que, igual que lo hemos visto cuando buscamos la matriz que representa a una transformación lineal, entonces lo que hacemos es lo mismo. Nada más que la transformación aquí va a ser la transformación identidad. Entonces, lo escribimos de esta forma, la identidad y la matriz va a ser esta de B1 a B2. Entonces, lo que hacemos, como ya lo estuvimos haciendo cuando buscamos la matriz que representa a la transformación, entonces aplicamos la transformación a cada uno de los elementos de la base 1 y luego entonces expresamos eso como combinación lineal de los elementos de la base 2 y de ahí entonces obtenemos la matriz. Entonces calculamos I de 1, 0, 1, que es el primer vector de la base 1. El resultado de esto es el vector 1, 0, 1. Lo que estamos haciendo es aplicando la transformación identidad que va a dejar el vector exactamente igual. Ahora, expresando este vector como combinación lineal de los vectores de la base 2, buscamos un A sub 1 que multiplicado por el primer vector de la base 2, 0 menos 1, 1, más un B sub 1 que multiplicado por el segundo vector de la base 2, el de 1, 0 menos 1, más un C sub 1 que multiplicado por el tercer vector de la base 2, el 1, 0, 1, 1, 0, 1. Entonces, A sub 1, B sub 1, C sub 1, recuerden, nos da la primer columna de esta matriz, que sería en este caso la matriz de cambio de base. Lo mismo vamos a hacer con el segundo vector de B1, 0, 1, 1, y con el tercer vector. Entonces, tomamos el vector 0, 1, 1, calculamos I de 0, 1, 1, el resultado es el mismo 0, 1, 1, y ahora entonces buscamos un A sub 2 que multiplicado por el primer vector de la base 2, estamos calculando aquí las coordenadas, un B sub 2 por el segundo vector de la base 2, y un C sub 2 que multiplicado por el tercer vector de la base 2, tenemos que encontrar quién es A2, B2, C2, que corresponden
a la segunda columna de la matriz que estamos buscando. Nos vamos al tercer vector, el menos 1, 0, 1. Calculamos cuánto es la identidad aplicada a este vector, que es el mismo vector, menos 1, 0, 1. Y le buscamos las coordenadas a este. Buscamos un A sub 3, buscamos un B sub 3, buscamos un C sub 3. De la misma forma que ya lo hicimos cuando buscábamos la matriz inversa. Entonces, aquí estaríamos resolviendo tres sistemas de ecuaciones. Un sistema de ecuaciones para el primer vector que obtuvimos, un segundo vector para cuando buscamos el A sub 2, B sub 2, C sub 2, y un tercer sistema cuando buscamos el A sub 3, B sub 3, C sub 3. Ahora, con todo esto podemos formar una sola matriz en donde vamos a tener que los coeficientes de los tres sistemas son estas tres primeras columnas, 0, menos 1, 1. Observen los vectores que están multiplicados por A sub 2, B sub 2, C sub 2, A sub 3, B sub 3, C sub 3. Son los mismos, igual que en la A sub 1, B sub 1, C sub 1. Y esto nos forma entonces la parte de los coeficientes. 0, menos 1, 1, 1, 0, menos 1, 1, 0, 1. Ahora en el lado derecho, lo que sería la columna 4, 5 y 6, corresponden a las constantes de cada uno de los sistemas de ecuaciones que estamos resolviendo. Nada más que aquí lo vamos a hacer todo de una sola vez para economizar trabajo. Entonces, la primera columna sería la de 1, 0, 1, que fue la identidad aplicada al primer vector de la base 1. Este 0, 1, 1 es el segundo vector y menos 1, 0, 1 el tercero. Ahora, ¿qué hacemos con todo esto? Lo que estamos haciendo es resolviendo sistema de ecuaciones, tres sistemas de ecuaciones en donde las operaciones elementales que vamos a aplicar son las mismas. Entonces vamos aplicando operaciones elementales hasta que obtenemos la matriz escalonada reducida. Entonces aquí vamos trabajando, cambiamos la 1 con la 2, sumamos, bueno, cada uno va aplicando las operaciones como quiera. Luego vamos a tener entonces por aquí este resultado, haciendo la menos la 1 más la 3. Luego entonces la 3 más la 2. El asunto aquí es resolver el sistema. Y vamos entonces, aquí pueden ir ustedes revisando las operaciones que se hacen. Y llegamos a la escalonada reducida. Entonces, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ya esta matriz es escalonada reducida. Entonces, en el lado derecho vamos a tener entonces que esa primera columna corresponde a A sub 1, 0, B sub 1, 0, C sub 1, 1. La segunda columna, A sub 2 menos 1, B sub 2 menos 1, C sub 2, 1, A sub 3, 0, B sub 3 menos 1 y C sub 3, 0. Ahora entonces, con estas columnas que son coordenadas, cada una de ellas es vector de coordenadas de los vectores, y vamos entonces a formar esta matriz, que sería la matriz de cambio de base, de la base 1 a la base 2, y entonces la formamos con las últimas columnas, las tres últimas columnas de esta matriz en la que acabamos de trabajar, 0, 0, 1, menos 1, menos 1, 1, 0, menos 1, 0. Esta es la matriz de cambio de base que nos estaban pidiendo, que en realidad es la matriz que representa a la identidad usando la base 1 al inicio y la base 2 al final. Entonces, lo único nuevo es el nombre. El procedimiento es el que ya habíamos aplicado para buscar cuál es la matriz que representa a una transformación. Ahora pongamos como caso 2 cambiar la base, no del final, sino que la del final la dejamos tal y como está y cambiamos la del inicio. Entonces, vamos a suponer que tenemos la matriz de la transformación T con B1 al inicio, B2 al final, igual que en el caso anterior.
Ahora entonces calculamos la matriz de la transformación T, pero en vez de iniciar con B1, vamos a empezar aquí con B4. Y al final dejamos la misma B2. Entonces, con esta información que tenemos aquí de la matriz, ya de aquí sabemos que vamos a tener entonces que T, la transformación T, va de un espacio V a un espacio W. Y al inicio estaría usando la base 1, eso es por la primera matriz que tenemos aquí, ¿verdad? Si se tiene T de B1 a B2, entonces vean T en el esquema, va de V a W con B1 al inicio y B2 al final. Y lo que queremos al principio, al inicio de este esquema, lo que está es a lo que queremos llegar. Queremos llegar a la transformación con B4 al inicio, entonces véanla en donde la estamos poniendo de primero. El espacio V no puede cambiar, va a ser el mismo que con el que se empieza. Lo que cambia es la base, ya no va a ser la base 1, sino que vean que es la base 4. Entonces, la transformación que no hace cambios a la hora de que se aplica es la identidad. Entonces, la identidad que vamos a aplicar aquí es la identidad de V. Entonces, vamos a ir de V a V con la transformación identidad, empezando con la base 4, terminando con la base 1. En realidad es el mismo elemento, es el mismo vector, pero expresado con bases diferentes. Entonces, lo que tendríamos es un resultado en apariencia distinto. Y luego entonces vamos de V a W aquí a la base 2. Esto es una composición de transformaciones lineales. Entonces, la matriz de T con B4 al inicio y B2 al final va a ser entonces la matriz de la composición de T con la identidad. Mucho cuidado aquí con el orden. Quién va primero, quién va después. No es el mismo orden en el esquema que cuando escribimos aquí dentro aquí ya para calcular la matriz. Y las bases tenemos que ver la que tenemos al principio, la B4, y al final la B2. Nos estaríamos saltando la B1. Ahora entonces, esta composición de transformaciones, su matriz, es igual al producto de estas dos matrices. De la matriz de T, que va de B1 a B2, véanlo en el esquema, y es la información que tenemos del inicio. Y esto estaría multiplicado por la matriz de la identidad, que sería la matriz de cambio de base. Y aquí entonces tenemos que en el esquema, observen, la identidad va de V a V, pero con B4 al inicio y B1 al final. Entonces, por eso estamos escribiendo el B4 abajo y el B1 aquí arriba. Entonces, como en el ejemplo, por lo general en los ejercicios de este tipo vamos a tener la matriz de T de B1 a B2, y lo que nos van a pedir que calculemos es tanto la matriz de cambio de base como la matriz de T a B4, B2. Entonces, lo que haríamos es calcular la matriz del cambio de base y luego entonces multiplicamos por la matriz que ya tenemos. Es muy parecido a lo que ya hicimos en el ejemplo anterior. Un caso 3 sería cuando cambiamos las dos bases. Entonces, suponemos aquí que tenemos la matriz de B1 a B2 y lo que queremos es cambiar la base 1 con la que empezamos por una base 4 y la base 2, que sería la del espacio final, por una base 3. Entonces ya no vamos a tener ni B1 ni B2, vamos a irnos a la matriz con B4 y B3. Es muy conveniente aquí, es aconsejable, aunque no es exigido, hacer una representación con el esquema de lo que tenemos. Entonces, vamos a tener que una transformación, lo que tenemos es que T va de V a W y este V va a estar con la base 1 y el W va a estar con la base 2. Entonces, eso del centro es lo que tenemos, que T va de V a W con B1, B2. Ahora, a lo que queremos llegar es a la matriz, a la transformación T, pero con B4 al inicio. Entonces,
Vamos a empezar en el mismo V, el mismo espacio no cambia, lo que cambiamos es la base, para que los resultados sigan siendo lo mismo. Entonces lo que hacemos es aplicar la transformación identidad, pero usando la B4 al inicio y llegando a el mismo V con B1. Ahora entonces, en el espacio final vamos a seguir estando en W, pero la identidad nos va a dejar todo igual. Entonces, en el primer W usamos B2 y al final queremos que este B2 cambie a B3. Entonces el esquema en este caso sería algo así. Sigue siendo una composición de transformaciones. La diferencia con los dos casos anteriores es que aquí tenemos involucradas 3 transformaciones lineales. La identidad que va de V a V, la transformación que va de V a W y la identidad que va de W a W. Entonces tenemos una composición de estas 3. La matriz que estamos buscando, esta es la matriz de T de B4 a B3, va a ser entonces la matriz de una composición de transformaciones. Va a ser entonces la composición de la identidad, esta última, la del W, le estoy escribiendo aquí el W y sub W no es necesario, pero simplemente para que nos guiemos y no nos perdamos de cuál identidad es la que estamos aplicando aquí. Si usáramos la identidad de V, aquí de primero estaríamos cometiendo un error. Entonces, para eso, para evitar un error de este tipo, entonces le estoy escribiendo el W para tener bien claro con quién estamos trabajando. Entonces, primero la identidad de W. A esto entonces hacemos la composición con T y a este le hacemos la composición con la identidad de V. Entonces tendríamos esta matriz, tendría entonces como base inicial, vean en el esquema, empezamos con elementos que están en V usando la base 4. Y el resultado final va a estar en el último W, en el cual vamos a utilizar la base 3. Entonces, en la matriz tendríamos la base 4 abajo y la base 3 arriba. Ahora, ya lo hemos hecho en los dos casos anteriores. Esto es el producto de las 3 matrices. Vamos entonces a multiplicar la matriz de la identidad de W. Observemos en el esquema, W va de W, vamos aquí de W a W, con B2 al inicio y la B3 al final. Entonces tendríamos esta matriz con B2 en la parte inferior y B3 en la parte superior. Ahora, esto lo multiplicamos por la matriz de T y desde el inicio sabemos que T va de B1 a B2 y es la información que nos están dando, y esto lo multiplicamos por la matriz de la identidad de V y vemos en el esquema que V tiene al inicio B4 y el V del final tiene la base 1. Entonces la matriz tendría la B4 en la parte inferior y la B1 en la parte superior. Ahora entonces, con esta multiplicación de estas 3 matrices, vamos a obtener cuál sería la matriz de la transformación T, cambiando de la base 1 a la base 2 por la base 4 a la base 3. Un caso 4, aquí podríamos tener algo similar a este caso 3, nada más que estaríamos utilizando un único espacio. Entonces, vamos a suponer que tenemos la transformación de T usando nada más la base B. Cuando nos dan esta información, aquí ya sabemos que T va a ir de un espacio V a un espacio V. La base del inicio va a ser B y la base del espacio final también va a ser B. Esto es lo que significa que nada más esté la B de abajo. No tenemos la B de la parte superior. Entonces, el esquema de esto, bueno, aquí queremos calcular T en la matriz de T en otra base distinta. Digamos que C.
Entonces estaríamos cambiando la matriz usando la base B por la matriz de T usando la base C. Entonces el esquema va a ser siempre muy útil. Entonces lo que tenemos es que vamos a ir de un espacio V a un espacio V. Eso lo sabemos porque al ser la misma base, entonces el espacio no cambia. Si es la misma base es porque es el mismo espacio. En este caso digamos que V. Entonces T va de V a V. Y lo que queremos es llegar también al mismo V. Entonces, igual que lo hemos hecho en los anteriores, vamos a empezar de V, vamos a terminar en V. Para empezar en V y no cambiar aquí los resultados, usamos la identidad de V, y para terminar también en V, hacemos lo mismo, igual que en los casos 1, 2 y 3. Ahora entonces, la diferencia es que para el espacio inicial, en donde empezamos aquí, en el V que empezamos, vamos a utilizar la base C. En este otro caso, vamos a tener que para este V vamos a usar la base B. Y vamos a usar la base B. ¿Por qué sabemos eso? Cuando nos dicen, supongamos que se tiene la matriz de T en la base B, esas serían estas dos B que estamos escribiéndole aquí a las bases de V. Y lo que nos piden que T esté en la base C es aquí lo que le escribimos al final. Entonces, el esquema sería este. Vamos a tener entonces una composición de transformaciones lineales. Vamos a estar haciendo la composición, la matriz de la composición de todo esto. Entonces tendríamos que empezamos en la base C y terminamos en la base C. Nos brincamos, por decirlo de alguna forma, estas B, que serían las bases de estos que teníamos la matriz inicial. Entonces, la matriz que queremos calcular, la de T en la base C, va a ser la composición, la matriz de la composición de la identidad. Aquí vamos del espacio V en el espacio V, entonces las identidades son las mismas. En el anterior había una identidad de W y una identidad de V. Pero en como es el mismo espacio V en todos los casos, entonces vamos a tener que la identidad es la misma. Ahora, lo que sí tenemos que tener cuidado es a la hora de que le escribimos o le ponemos cuáles son las bases del inicio y del final. Entonces, esta primera identidad sería la que en el esquema aparece al final. Entonces, vean la del final, va de V a V, con B al principio y C al final. Entonces, la matriz de la identidad tendría entonces B en la parte inferior, que es en donde empezamos, y C en la parte superior, que es en donde estaríamos terminando. Ahora, esto lo multiplicamos por la matriz de T, que T, vemos en el esquema, va de B a B, vemos también en la información que me están dando, que es esta matriz, y esto lo multiplicamos por la matriz de la identidad. Ahora sería la primera identidad que aparece en el esquema, que es con la base C y con la base B al final. Entonces, esta sería la manera, la forma en que obtenemos este cambio de base. Estaremos pasando de una base B a una base C. Aquí hay un hecho importante a la hora de hacer los cálculos. Tenemos que la matriz de la identidad de B a C y la matriz de la identidad de C a B son inversas una de la otra. Entonces, podemos decir que la de B a C y la de C a B son inversas. Entonces, vamos a tener entonces que calculando una y otra, vamos a poder, si tenemos la matriz de B a C, calculamos la inversa, eso nos va a dar entonces la de C a B. Al contrario, si tenemos la matriz del cambio de base de C a B, su inversa va a ser la de B a C. Luego hacemos un ejemplo. Por ahora entonces, veamos este ejemplo y cambiemos entonces. Aquí tenemos T de B1 a B2, esta matriz, 1, menos 3, menos 2, 4. Y
tenemos que B2, este 1, 2, 1, 3, una base de R2. Esta B3, 1, menos 1, menos 1, 2, una base también de R2. Y vamos a calcular la matriz de T, pero empezando con la B1, igual que en la matriz que tenemos al inicio, y terminando con la B3. Entonces, vamos a tener aquí en el esquema que T va de R2 a R2. Y vamos a tener, esto lo sabemos porque B2 y B1, B2 y B3 son bases de R2. Entonces, eso quiere decir que la transformación va de R2 a R2. Ahora entonces, aquí tenemos también que queremos cambiar la matriz por la matriz que use B1 al principio y B3 al final. Entonces, igual vamos a terminar en el mismo espacio. Igual vamos a terminar en R2. R2 no va a cambiar. Y lo que hacemos es que aplicamos la identidad aquí de R2 a R2. Ahora, las bases, ¿cómo quedarían? En la información que me dan, me dicen que T va de B1 a B2. O sea que en el primer R2 tenemos B1. En el segundo R2 tenemos la base 2. ¿Y qué es lo que queremos? Queremos obtener en ese tercer R2 no ni B1 ni B2, sino que B3. Entonces, aquí tendríamos que la matriz que queremos calcular de T de B1 a B3 va a ser entonces una composición de transformaciones en donde vamos a tener entonces la composición de la identidad con T usando B1 al inicio y B3 en el espacio al final. Aunque sean el mismo espacio, pero las bases que usamos son distintas. Esto es lo mismo que multiplicar la matriz de la identidad de B2 a B3. Esta sería la matriz de transición o matriz de cambio de base. Y esto multiplicado por la matriz de T, que esa me la está dando el ejercicio, es la que tenemos de 1, menos 3, menos 2, 4. Ahora entonces, vamos a tener que esto, haciendo los cálculos, entonces calculamos la identidad en 1, 2. Vean que la identidad la vamos a aplicar a la base 2, que sería el vector 1, 2 y el 1, 3. Y buscamos las coordenadas de 1, 2, 1, 3 en los vectores que están en la base 3. Entonces, y de 1, 2, 1, 2. Buscamos las coordenadas de esto. Buscamos un A sub 1 que multiplicado por 1 menos 1 más un B sub 1 multiplicado por menos 1, 2. Hacemos lo mismo con el otro vector, el 1, 3. Entonces, y de 1, 3 es 1, 3. Buscamos un A sub 2 por el 1 menos 1. Buscamos un B sub 2 por el menos 1, 2. Para calcular A sub 1, B sub 1, que sería en la primera columna, A sub 2, B sub 2, que es la segunda columna, formamos sistemas de ecuaciones. Estos sistemas de ecuaciones los vamos a resolver en esta matriz. Entonces, la parte de los coeficientes corresponde al vector 1 menos 1 y menos 1, 2, que son los que están aquí multiplicando A sub 1, B sub 1, A sub 2, B sub 2. Y las constantes 1, 2 y 1, 3. Operaciones elementales por filas. Y vamos aquí a hacer la fila 1 y la fila 2. Luego la fila 2 y la fila 1. Obtenemos la matriz escalonada reducida. Aquí vean 1, 0, 0, 1. Y las otras columnas 4, 3, 5, 4. El 4 sería el A sub 1. El 3 sería el B sub 1. El 5 A sub 2. Y el último 4 sería el B sub 2. Entonces, la matriz, por lo tanto, la matriz esta, el cambio de base, de la matriz de la transformación identidad de B2, B3, va a ser entonces esta 4, 3, 5, 4. Ahora entonces, vamos a tener que la matriz de T, cambiando aquí la base 3, terminando en la base 3, va a ser entonces la multiplicación, ¿verdad? Es una composición, y la multiplicación nos va a dar entonces
multiplicar esta por la que teníamos en el inicio del ejercicio, que es la de t, y esto, haciendo la multiplicación, obtenemos ya cuál es el resultado. Aquí nada más nos faltaría multiplicar entonces estas dos, 4 por 1, 5 por menos 3, 4 por menos 2, 5 por 4, 3 por 1, más 4 por menos 3, 3 por menos 2, más 4 por 4, y obtenemos cuál es la matriz que queremos encontrar.